Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan, chicos? Jóvenes, señoritas, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo escuchamos. Buenas Buenas tardes, Lice. tardes. A ver, un ratito, al su audio, muchas gracias, yo estoy de anfitrión. Vamos a seguir. Entonces acá, esta pregunta descartamos porque no es un órgano la célula, ya, tampoco es la parte más grande del cuerpo. Entonces puede ser esta o puede ser esta. Ya. ¿Cuál colocaría? A ver, María Elena, ¿cuál respondería? ¿Unidad mínima de vida o unidad mínima de vida que realiza 3 funciones? Ay, Elena. unidad mínima de vida que realiza 3 funciones vitales. Ya, muy bien, María Elena. ¿No? Gracias. Ya, entonces, me quedo con esta porque, por ejemplo, María Elena, ella está en la sala con María Elena, se me fue, Terrazas, ¿no? Entonces, está completo. ¿Ya? Entonces, por ende está incorrecto. ¿Ya? O sea, se acerca, pero más específica es esta de acá. Bien, vamos a otra pregunta. Dice por aquí, pregunta número 2. Según el número de células, los seres vivos se clasifican en unicelulares, pluricelulares, unicelulares, pluricelulares, multicelulares. ¿Ya? Son 2, ¿no? Entonces, unicelulares sí, pluricelulares también. Pero aquí tengo esta opción que me dice las 2 juntas. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es esta. ¿Ya? Si hay dudas en las respuestas que estoy dando, me dicen para despejarles la duda. ¿Ya? Partes de la célula procariota y eucariota en común. Sí, adelante. En la segunda opción, Ya. En la en segunda el, pregunta. ajá, Ya. siempre vienen juntas las unicelulares y pluricelulares. Dice, según, por eso, leamos la pregunta. Número, ¿qué quiere decir cantidad, no? Ya, entonces, según la cantidad de células, los seres vivos se clasifican en unicelulares y pluricelulares. Ya. Si yo marco solo esta, va a estar mal. Y si marco solo esta, también va a estar mal. Entonces, con esta estoy juntando las 2 que necesito. ¿Está bien, Carmen? Ya, gracias. Listo. Bien, vamos a la pregunta 3. Les decía, esto lo vimos en una de las diapositivas, en la última parte, ¿no? Que decía, ¿cuáles son las partes ya de la célula procariota y eucariota en común? ¿Todas las células tienen citoplasma? Sí. ¿Tienen ribosomas? Sí. ¿Tienen membrana? Sí. ¿Tienen material genético? Sí. Entonces, por lo tanto, todas son correctas. Todas son correctas. ¿De acuerdo? ¿Listo? En la cuarta opción dice, son las productoras de energía en la célula. ¿Quiénes producen energía? Lice, disculpe esa pregunta. Esas 4 opciones que hay ahí, digamos, son las únicas que tienen en común. Esas son las principales que tienen en común. Ah, ya. ¿De qué estamos hablando? María Elena, vamos a ayudarnos aquí con imágenes, ¿ya? Vamos a hablar eucariota y procariota. ¿Ya? Entonces, eucariota y procariota. Veamos. Oh, ¿qué fue? ¿Dónde me lo- Aquí está. Esta imagen de aquí no sirve. Aquí está. Miren, a ver. Fíjense. Entonces, en común, membrana plasmática sí. Envoltura nuclear, ¿ya? Esta envoltura nuclear no hay. ¿En dónde no hay? En la procariota. Entonces, esto es propia de qué? Propia de la eucariota. ¿Ya? Luego, material genético sí. ¿Ya? Citoplasma sí. Ahora, aquí hay unos puntitos. Aquí hay unos puntitos. ¿Ya? Esos puntitos que son los ribosomas. Todo ser vivo necesita sintetizar proteínas y quienes sintetizan las proteínas son los ribosomas. ¿Ya? Entonces,
Ya desactivamos. Entonces, esas 4 estructuras son estructuras comunes en las células procariotas y eucariotas. Ya dicen, gracias. ¿Listo? Entonces vamos a la pregunta número 4. Dice, son las productoras de energía de la célula, no se olviden. Las que producen energía, ¿son quiénes? ¿Ven? Mitocondria. Eso, muy bien, la mitocondria. Y por si no saben cuál es, le damos aquí. Listo. Es como si fuera un panchito cortado. Miren, aquí está la mitocondria. ¿Ya? Entonces, esa es la mitocondria, esa es la principal fuente de energía para la célula. La célula lo que hace es utilizar la energía, o sea, utilizar la materia, la glucosa, y con el oxígeno lo oxida y de eso puede obtener energía. ¿Ya? Luego, pregunta número 5. Dice, los seres vivos que están formados por células eucariotas son, pero aquí hay un qué, hay un excepto. O sea que yo tengo que mencionar la que no forma parte de las eucariotas. ¿Ya? Ay, sí. Un cafecito hace. Ya. ¿Cuáles no son aquí? La bacteria. La bacteria es procariota, ¿no? Los hongos y los protistas sí son eucariotas. Ya, eso por favor, tenemos en cuenta. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Tipos de células. Aquí podían ayudarse con la imagen. ¿Ya? Entonces, tipos de células. Hay células vegetales, sí. ¿Ya? Hay células humanas. ¿Hay células humanas? No. No. Claro, hay, por supuesto. Sí Pero- hay, pero es una acción, ¿no? De animales y vegetales. Eso, muy bien, ¿no? Hablando de lo que son las células, vamos a lo que es el conjunto de los organismos. Entonces, en común, nosotros, por ejemplo, nuestras células se parecen a la de los animales. ¿Ya? Entonces, y la de las plantas, pues están dentro del grupo de los vegetales. Entonces, aquí nuestra respuesta, que sería animales y vegetales, esa tenía que ser nuestra respuesta. Bien, la siguiente pregunta, dice, pregunta número 7, la parte más importante de la célula es citoplasma, núcleo. El núcleo. ¿Por qué el núcleo? ¿Por qué? Por que se encuentra el ADN. Eso, muy bien. Se encuentra el material genético, el ADN o los cromosomas. ¿Ya? La capa que rodea la célula se llama, ahí estaba la imagen. Membrana celular. Membrana celular. Membrana. Eso, muy bien. Membrana celular. ¿Ya? Muy bien. Dice, una diferencia entre célula animal y célula vegetal es, ¿ya? Entre célula animal y célula vegetal. La célula animal no realiza proceso de fotosíntesis y de la vegetal sí. Eso, la diferencia está aquí. ¿Ya? Aquí está ¿no? Este dato me está dando la respuesta. Muy bien. Vamos a la siguiente. La parte que guarda y protege el material genético es, fíjense, si relacionamos a ver. Núcleo. Núcleo. Fíjense, Núcleo. fíjense esta pregunta, la pregunta 10 con esta pregunta de acá. La parte más importante de la célula. Estamos hablando del mismo punto, solo que la pregunta va formulada desde otra perspectiva, pero al final se habla de lo mismo. ¿Ya? Y sobre todo con ese tipo de preguntas hay que tener cuidado. Pregunta número 11. Dice, son ejemplos de organismos unicelulares. ¿Cuál sería? Bacteria. Bacteria, muy bien, bacteria, ¿ya? El león y el perro son pluricelulares. Número 12 dice, la función de la pared celular es Protección. protección, muy bien, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de células? Dice, plasmáticas, moleculares, eucariotas y procariotas, procariotas y plasmáticas. Eucariotas y Procariota. Está muy bien, esa es la respuesta, perfecto. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 14. Dice, el ser humano está compuesto por millones de células, por lo tanto el ser humano es unicelular, pluricelular. 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 ¿Ya? Todas las anteriores son correctas, ninguna es correcta. Entonces aquí es pluricelular. ¿Ya? Luego, pregunta número 15. ¿Qué orgánulo
en las células vegetales se encarga de la fotosíntesis? Aquí está la imagencita. ¿Cómo se llama? Cloroplastos. Cloroplasto. Perfecto, ¿no? Entonces aquí es cloroplasto. Muy bien. Siguiente. La digestión intracelular es realizada por Ribosomas. buena. A ver, escúcheme. El retículo endoplasmático rugoso junto con los ribosomas sintetiza proteínas, empaqueta las proteínas, ¿ya? El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, además que también es detoxificador, ¿ya? Los peroxisomas liberan enzimas que están relacionadas con agua oxigenada, ¿no? Entonces realizan una función de catálisis, ¿ya? Los centriolos se utilizan o son útiles en el momento de la mitosis cuando van a formar el uso acromático, ¿ya? Entonces, ya di las funciones de los tres, por lo tanto, aquí la respuesta sería lisosoma. ¿Ya? Este se encarga de la digestión intracelular. Cuando hablamos de los lisosomas, se dice que es el estómago de la célula. Ya, a ver, perdón. Ya. Entonces, vamos a la pregunta 17. En la pared celular de los vegetales existe quitina, celulosa, glucolípidos, queratina, fosfolípidos. ¿Qué existe? Celulosa. Eso, muy bien, celulosa. ¿Ya? Aquí hay una pregunta repetida, pero desde otra manera. La mitocondria cumple con la función de Respiración y producción de energía. eso, perfecto. Ya borramos, vamos a la siguiente, pregunta 19. Mezcla semilíquida de agua, azúcares, iones y proteínas que se encuentran entre la membrana plasmática y la región donde está el ADN. Aparato de Golgi. A ver. Citoplasma. Ya. A ver, vamos a ver, escúcheme. Ya. Entre la membrana plasmática y la región donde está el ADN. Sí, Luisa, adelante. Levantó la manito. Ya, bueno. Entonces acá, para que nos ubiquemos. Esta es la membrana plasmática. Y este es el núcleo. ¿Ya? La membrana nuclear va a ser esta que estamos haciendo. Entonces, todo esto que está entre la membrana plasmática y el núcleo, todo eso es el citoplasma. Y ahí, ¿qué es? Es semilíquido, tiene agua, tiene azúcares, tiene iones, tiene proteínas, están las organelas celulares. Entonces, aquí nuestra respuesta es citoplasma. Citoplasma. ¿Ya? Bien. Pregunta número 20. Utilizado por algunas bacterias para transferir información genética de las células donadoras a las receptoras, ¿ya? Un proceso que se denomina conjugación. Entonces, a ver. Los filiflagelos. Ya, pili y flagelos, ¿no? Citoplasma no, porque ahorita acabamos de hablar de citoplasma. Pared celular es de protección la pared celular. ¿Ya? En las bacterias forman parte de la cápsula y es de protección. 21. Su función principal es la de clasificación, el empaquetado, la secreción de proteínas y la producción de lisosomas. ¿Ya? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Eso, ahora sí, el aparato de Golgi. Muy bien. Entonces, borramos esta, vamos a la siguiente, dice número 22. A los sucesos que conducen al crecimiento celular y a la división en dos células hijas se le denomina ¿cómo? Ciclo celular. Ciclo celular. Ciclo celular. Perfecto, ¿ya? Sí, María, que estaba habilitado hasta las 8. Después lo voy a volver a habilitar. Y dice, ¿en qué etapa del ciclo celular se produce la duplicación del material genético o ADN? Aquí nos da interfase. Interfase. Yo en esa me quedo tardísimo. Ya, bueno, vamos a explicarlo. Tal vez ahí, vamos a poner acá, ciclo celular. Que quede bien claro ese puntito, ¿dónde está? Aquí había, perdón, aquí veo una imagen bonita. Esta bonita. Esta mejor. Sí, esta mejor.
A ver, ¿cuáles son las etapas? Ya, muy bien, Ronnie. ¿Cuáles son las etapas de la vida, chicos? Nace, crece, reproduce y muere. Muy bien, nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, las células tienen que hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, fíjense acá. Vamos a ver qué tamaño tiene este imagen. Para ver si lo vamos a poner acá. Aquí vamos a verla solita. Ya, escúchenme lo siguiente. Aquí dice inicio del ciclo. Aquí la célula nació. ¿Ya? Aquí la célula nació. Entonces, y fíjense que esta G1, S y G2, hasta aquí, la célula nace, crece y se desarrolla. ¿Ya? Vuelvo a repetirle, nace, crece y se desarrolla. Y en esta última etapa llamada periodo mitótico o también de cariocinesis, ¿ya? Está lo que es la división celular, la división de tipo nuclear. ¿No? Aquí tenemos una célula, una célula, una célula, una célula. Y a partir de esta una célula se obtienen dos células idénticas. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ahora, entonces, en esta primera fase G1, ¿qué es lo que pasa? La célula aumenta de tamaño, o sea, comienza a prepararse para lo que va a venir después, ¿ya? Por eso dice, miren, aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas, o sea que el citoplasma comienza a aumentar el volumen. Ahora, en la fase S, ¿qué hay aquí? Duplicación del ADN y las proteínas asociadas, ¿ya? Y en la fase G2, se está preparando la célula ¿para qué? Para la mitosis. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? O sea, ¿cuándo se duplican los cromosomas? ¿Ya? En la interfase. ¿Ya? La interfase. Entonces, estaba muy bien lo que me decían ahí. Entonces, la interfase es ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a esto de acá en lo que son las fases de la mitosis para que también tienen mucha relación con lo que estaban las otras preguntas. Y de ahí había una imagen, esta puede ser, esta si no me equivoco estaba en el libro. No, esta es de la, sí, esta está bien. Esta la vamos a ver. ¿Qué tal queda de tamaño? Listo. Aquí aprovechamos y tenemos mitosis y meiosis. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya sabemos que la interfase es el periodo de vida de la célula. Y aquí comienza, bueno, esto es de meiosis, pero no sirve. Y aquí comienza lo que es la mitosis. ¿Qué tenemos en la mitosis? Tenemos una profase, una metafase, una anafase y luego tenemos una telofase. Y después de la telofase viene la citocinesis. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, en la profase, aquí está todo encerrado en el núcleo. Ahora, ¿qué pasó con la membrana nuclear? Se rompió y los cromosomas son visibles. ¿Ya? Y estos son los centriolos, chicos. Estos son los centriolos. ¿Ya? Entonces, en la profase, ¿qué sucede? Se rompe el núcleo y se ven los cromosomas. ¿Ya? Ahora, en la metafase se forma el uso acromático, en la cual las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial y es lo que llamamos el uso acromático. ¿Ya? En la anafase, las cromátidas se separan, fíjense, se separan, cada una migra a su polo. Ya, perdón mi flecha, cada una migra a su polo. ¿Ya? En la telofase se forma nuevamente el núcleo, ¿ya? Y la citocinesis, esto se divide, se separa y se forman dos células hijas. ¿Ya? Entonces, a eso, ¿ya? A eso es lo que llamamos las fases de la mitosis. Entonces aquí, vamos por acá, dice, pregunta 24. Fase de la mitosis en la que aparecen los cromosomas. ¿Qué fase era? La tenemos aquí en la imagen. Profase. Eso, muy bien, en la profase, perfecto. Ya. Luego, el orden en que se presentan las etapas de la mitosis. ¿Cuál es el orden?
A ver, les voy a ir. Isofase, metafase, anafase y telofase. Eso, ya. No sé, me lo tengo que aprender en ese orden, sí. Ya, lamentablemente sí, me lo tengo que aprender en ese orden. ¿Ya? Entonces, aquí tenía otras opciones, pero que no correspondían. Un ejemplo que no va con el caso, pero para que se acuerden, ¿por qué tiene que ir en orden? Cuando yo me estoy vistiendo, y voy a hablar de mis pies, primero me pongo las medias o los zapatos. ¿Qué me pongo primero? Las medias. Las Las medias, ¿no? Y luego los zapatos. Entonces tienen que ir en orden. Ya, la mitosis va en orden. ¿Ya? Bien. Pregunta número 26. Una mutación en un ser vivo es... ¿Ya? ¿Qué será una mutación? Alteración. Variación, alteración del código genético. Eso, ya. Ahora, entendamos que una mutación puede ser positiva, puede ser negativa, ¿ya? Puede ser positiva. Ah, dice Paul, quiere tener poderes especiales. No, no hay eso, Paul. Y entonces puede ser positiva cuando favorece a la especie y puede ser negativa cuando pues la perjudica, ¿no? Una mutación negativa, por ejemplo, es cuando hay un embarazo en personas ya mayorcitas, ¿no? Una mujer mayor de 40 años puede embarazarse, sí, pero no es recomendable porque puede tener alteraciones genéticas y el bebé puede nacer con malformaciones tal vez. ¿Ya? Resultado de la mitosis. ¿Ya? Se obtienen 2 células hijas. En la meiosis se obtienen 4. Aquí, por ejemplo, teníamos 4. ¿Sí? La mitosis, 2. Y la meiosis, 4. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta. 28 dice, ¿cuál es la opción correcta con respecto a la mitosis? Permite aumentar el tamaño de tamaño a los tejidos, permite formar gametos, permite regenerar tejido dañado o permite formar glóbulos rojos. Permite formar gametos. Permite formar gametos. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunta 29. Durante la mitosis, las cromátidas hermanas comienzan a separarse en... Anafase. Muy bien, anafase. ¿Ya? Es la división del citoplasma en 2 partes con la repartición aproximada de los orgánulos celulares. ¿Sería? Citocinesis. Citocinesis. Perfecto. Ese era su cuestionario, chicos. ¿Ya? Entonces, para los que no hicieron esta pruebita, ya fíjense, a ver, ¿cuánto? Puse el mismo enlace para 2 grupos, así que aquí me gustó de que haya hecho en un solo intento. Había un solo intento, ¿ya? Entonces, si yo me preparo, puedo hacerlo en un solo intento, ¿no? Pero si voy como que dice probando, pues van aumentando los intentos. Y entonces eso era, chicos, sobre el cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Se los voy a volver a gritar? Sí. A ver qué hay. Sí, Luana. Si su pareja de la joven es mayor, por ejemplo, vamos a suponer la jovencita tiene, no sé, 25 años, ¿ya? Y él tiene más de 45, 50 años, puede haber alteración. No es muy común, pero sí, es probable. Sí, pues sí. ¿Qué dicen ustedes? No le entendí. No le entendí, José. Sí, sí, el examen es, bueno, esta semana, claro, concluye el avance, no, puede ser que sea o sábado o puede que sea lunes. Ya se les va a informar. Ya, bueno, entonces, vamos al tema que corresponde. Listen, disculpe, buenas tardes. ¿Y ya se sabe si va a ser presencial o virtual ese examen? Al menos no se han manifestado. Lo único que sí, en la parte presencial, se les ha dicho a
los de regulares se les ha dicho, ¿no? Pero en el siguiente semestre posiblemente, ¿no? Pero no se ha mencionado. El examen concluye las 2 semanas de avance y en examen. O sea que bien puede ser este sábado o puede ser el lunes. ¿Y cuándo va a confirmar eso, licenciado? Mire, hoy es lunes, yo creo que hasta a más tardar miércoles les confirmo. Licenciado, ¿sabe si van a pedir el carnet de vacuna? No tengo el dato, pero al menos hasta el 26 estaba paralizado, ¿no? A ver qué dicen. ¿Cuántos temas nos faltan? Para este examen nos falta la anatomía, Marina. Vamos a seguir acá. Entonces vamos a ir a lo que es la genética. Este es el tema que corresponde a la unidad número 2. Ya, no es muy largo este tema, así que por favor prestémosle esa atención, ¿ya? Es interesante ese tema. A veces es cortito, pero se va alargando. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido para que podamos continuar con los otros temas. Dice, ¿qué es la genética? Una característica que un ser viviente puede transmitir a su progenie. Bueno, primero que nada, todo ser vivo como característica tenemos que nosotros hemos heredado algún parecido biológicamente, o se dice algún carácter de nuestros padres, de nuestros progenitores, ¿no? Entonces, si leemos acá, dice que una característica que un ser viviente puede transmitir, o sea, que yo como ser vivo voy a transmitir a mi descendencia ya, ciertos caracteres hereditarios, ¿no? Entonces, esa transmisión de caracteres ya es lo que se denomina herencia o herencia biológica. Ya, herencia o herencia biológica. Ojo que aquí estamos hablando de herencia biológica, no de herencia material, no es el auto que me va a dejar mi papá, la casa que me va a dejar mi papá y mi mamá, no, estamos refiriendo a los mecanismos ya, de la herencia biológica. Ahora, ¿cuál es? Sí. Hay casos en que la mamá, digamos el papá, la pareja, el padre tiene los ojos verdes y el hijo nace sin esa herencia de los ojos. ¿Pasa a los hijos del hijo? Pues claro, puede pasar. Puede pasar. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a ver eso. Vamos a hacer cruzamiento. Las deudas que debe el gobierno. Sí, también, ¿no? También estamos endeudados. Desde que nacemos estamos endeudados. Bueno, ya. Ahora, la parte de la biología, la parte de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos de la herencia es la genética. ¿Ya? Entonces, por eso decimos genética. Ahorita vamos a ver dentro de los conceptos, ¿no? El concepto un poquito alargado de lo que es la genética. ¿Quién nos dejó las bases, ¿no? ¿Quién puso la piedra fundamental ya, para el surgimiento de la genética? Este señor llamado Gregor Mendel, ¿no? De origen austriaco, ¿no? Vivió bastante tiempo en un monasterio, ¿ya? Los conocimientos que tuvo, ¿no? Para poder realizar sus observaciones, los adquirió en la Universidad de Viena, ¿ya? Estudiando biología y matemáticas, ¿no? Entonces, esos conocimientos que tuvo, los pudo aplicar y pudo realizar unas observaciones fundamentales para el surgimiento de la genética. ¿Ya? Primero veamos los conceptos. ¿Listo? Entonces veamos lo que son los conceptos. Y bueno, nuestro primer concepto que es genética. Esto por si acaso lo tienen, ¿no? En su libro. ¿Ya? ¿Qué es la genética? Dice, es la ciencia que estudia la herencia biológica. Perfecto. Hasta aquí. Esta es nuestra definición resumida. Ahora, si queremos darle detalle, decimos que la herencia es la transmisión de caracteres morfológicos y fisiológicos de un individuo a su descendencia, ¿no? Que decía la compañera, por favor, perdón, que la compañera decía el color de ojos, ¿no? Es algo que voy heredando de mis progenitores. Bien, vamos al segundo concepto. El segundo concepto es el gen. ¿Qué es el gen? Es un fragmento de ADN que se lleva la información para un carácter, ¿no? Carácter. Chicos, dice carácter, no dice carácter. Fíjense que como
Una tilde me cambia el sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, carácter, ¿qué es un carácter? Son las particularidades morfológicas, fisiológicas del ser vivo. Por ejemplo, un ave tiene plumas, esa es una característica de las aves. ¿Ya? Un pez tiene escamas, es una característica de los peces. Y esa información de llevar escamas o de llevar plumas están en sus genes. ¿Ya? ¿Qué es un alelo? Un alelo son, dice, las formas alternativas que puede presentar un gen. Hablando de animales, para que luego vamos a humanos, ¿no? Por ejemplo, conejos, ¿no? Hay conejos blancos y hay conejos pardos. Entonces, eso, por ejemplo, es, el gen es el mismo, pero ¿cuál es la variante? Que ese conejo puede ser blanco o puede ser negro. ¿Ya? Ahora, en los seres humanos, el mejor ejemplo, el grupo sanguíneo, el factor RH, ese lo determina un gen específico, el factor RH. Ahora, el factor RH, ¿qué nos da? Que nosotros podemos ser RH positivo o podemos ser RH negativo. Entonces, el alelo, pues el alelo va a ser positivo o el alelo va a ser negativo. Pero ¿cuál es el gen? Es el RH. Ya es el factor, pues la característica que se va a dar. Se han dado casos de que papá es positivo, mamá es negativa y el hijo es positivo. Ahí se forma un hijo. ¿Ya? El genotipo. ¿Qué es el genotipo? Dice que es el conjunto de genes presentes en nuestro organismo. ¿No? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, lo vamos a ver más adelante, tenemos 46 cromosomas. Y en esos 46 cromosomas, en cada uno de nuestros cromosomas van a haber información genética, van a estar nuestros genes. Entonces, todos los genes sumados de esos 46 cromosomas es el genotipo. El genotipo, chicos, no lo podemos ver, ¿ya? Pero es el que nos permite determinar a una especie de otra. ¿Ya? Entonces, eso más que todo en términos cuantitativos. ¿Ya? Luego, el fenotipo. Leemos, dice, conjunto de caracteres observables, ojo, ¿ya? Interacción, tiene mucho que ver el genotipo, pero además tiene que ver el medio ambiente. ¿Ya? Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las personas, por ejemplo, de África Central y el Polo Norte? ¿Cuál sería la diferencia de las personas? ¿El clima? ¿El clima? Ya, no, para las personas, no el clima. El color de la piel. El color de la piel, perfecto. Y ahí ese color de piel lo explicamos con lo que decían las compañeras, el clima. ¿Por qué las personas de África Central? Sí, muy bien, Nadine. ¿Por qué las África Central? ¿Por qué las personas de África Central su piel es más oscura, tiene mayor cantidad de melanina? Porque los rayos solares son bastante intensos. Entonces, la melanina es una proteína, ¿ya? Que asimila de mejor manera los rayos solares, ¿no? Entonces, y por supuesto, no, los daños que va a tener en la piel van a ser mucho menores. En cambio, la persona de tez blanca es mucho más sensible a los rayos solares debido a que la presencia de melanina, perdón, es mucho menor que en las personas de color oscuro. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es fenotipo. ¿Ya? Es la adaptación. Javier, usted nos cita, pero así, mire, de la polera para acá es chocolate y de la polera para adentro es más que seguro leche. ¿No? Ese ya es muy diferente. Sí, Limber, los que son de tez blanca cambian de todo color. Cuando les da el sol se vuelven rojos y cuando les da el frío se vuelven morados. Y los únicos que no cambian de color dice que son los negritos. Son negritos cuando hace frío, cuando hace calor, en todo momento son negritos. Qué tremendo, ¿no? Bien. Vamos a lo que es el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Dice conjunto de pares de cromosomas. Aquí relacionamos mucho con lo que es genotipo. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Ya, ese es nuestro cariotipo. O si no, puedo decir, ya, si lo represento de esta manera, si lo represento así, 2n, tengo 23 pares. Ya, la n representa 23, entonces, y si lo represento así, ya, si lo represento así, solito, entonces, tengo en total 46. ¿Ya? 46 cromosomas tiene mi organismo.
23 pares es igual a 46 cromosomas. Bien. Le dicen los que tienen más de 46 cromosomas, creo que son los niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Así es. También hay personas que tienen menos de 46, tienen 45. ¿Ya? Entonces, esos son síndromes que tienen que, por eso les decía hace un momento, ¿verdad? Una razón para que haya este tipo de anomalías es los embarazos a edades muy tardías. Con eso no estoy diciendo que todos los embarazos tienen problemas, sino que hay mayor probabilidad. ¿Ya? Hay mayor probabilidad porque, pues, bueno, esos óvulos o esos espermatozoides ya estuvieron, como que dice, en su punto de origen bastante tiempo y con lo que es la alimentación, el medio físico, pues se van sufriendo cambios. Listen, ¿y cuál es la edad, digamos, correcta para o aproximada? Se dice que de los 40 años para arriba hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, 40 años para abajo, sí. Ahora, si yo le pongo una edad de tanto a tanto, por ahí luego digo algo que no debo y llegan a casa y dicen, el profe dijo que, bueno, yo ya tengo que, Ronnie dice que ya tengo que aprovechar. Ay, Ron, era precisamente para evitar eso. No va a faltar el que diga, el profe de biología dijo que, bueno, cuando yo tenga 25, ya me haga de familia, no estoy diciendo eso. Bien, genes homocigotos, ¿ya? Genes heterocigotos. Homocigotos se los denomina de raza pura. En los seres humanos prácticamente, chicos, no hay eso, ¿ya? Lo que son las razas se han eliminado del vocabulario, ¿no? Pero desde el punto de vista genético, de algún momento se lo va a llegar a tocar, ¿no? Porque como les decía, por ejemplo, personas de África Central son de morena, ¿no? Son negritos. Las personas nórdicas son blancas, ¿no? Entonces, el clima les da ciertas características y ahí prácticamente surgió el término de razas, ¿no? Todavía el término de razas se lo suele utilizar en los animalitos, ¿no? Más que todo en lo que son los perritos. Y aquí yo creo que puede ser que alguno tenga una mascota, un perrito raza pura, que lo denominan pedigrí, y esos perritos cuestan un ojo de la cara, y vienen luego los híbridos, ¿no? Los híbridos son aquellos que sus genes pues, ya como que dice están mezclados, ¿no? Ya se han mezclado y no son puros, ¿no? Entonces, los homocigotos se los considera puros porque sus alelos son idénticos, son iguales, ¿ya? Luego, tenemos el gen dominante. El gen dominante es aquel alelo, dice, que se manifiesta en un heterocigoto, ¿no? O sea, es aquel... Ah, qué curioso. Wilson. Cuidado que lo busquen, sí. El dominante es aquel que se manifiesta en un heterocigoto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es aquel gen que va a predominar. Si hablamos de color de ojos, el color de ojos café o pardo es predominante sobre los ojos más claritos. ¿Ya? Recesivo, dice que es un gen que no se manifiesta en un heterocigoto, ¿ya? Pero no se ha perdido. O sea, se va a mantener ahí hasta que las condiciones sean, dice, no es gen dominante y gen recesivo. Sí, por supuesto, a eso nos estamos refiriendo, Eduardo, ¿no? Gen dominante, gen recesivo, gen homocigoto, heterocigoto, a eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de dominante y recesivo, nos vamos más a lo que es los alelos, ¿no? Pero los genes tienen alelos, son las variantes como les estaba mencionando, ¿ya? La codominancia es cuando yo tengo, por ejemplo, una flor roja, ¿ya? Y tengo, bueno, ¿qué sé? Le voy a poner este. Pongo blanco, no, para. Y tengo una flor blanca, ya, rojo y blanco. Cuando estos cruzan, se han polinizado, me sale una flor rosada. Eso es la codominancia. ¿Ya? Bien. Luego tenemos, perdón, se me fue, dihíbrido. Ya, dihíbrido es cuando hablamos de dos características, ¿no? Y el retrocruzamiento es cruzamientos prueba, que esto generalmente se lo puede hacer con plantas, ¿no? O con animales también para mejorar
la producción en plantas o mejorar, como quien dice, la raza dentro de lo que es en la ganadería, por ejemplo, se suele utilizar ese término. Bien, entonces aquí con dibujitos vamos a entenderle mejor. Ya, aquí tenemos, chicos, ¿qué tenemos? El cromosoma. Tenemos un cromosoma. ¿Ya? Este cromosoma tiene partes, ¿no? Aquí tenemos el centrómero. El centrómero, estos son los brazos. ¿Ya? Estos son los telómeros, ¿no? Entonces, tenemos el cromosoma, ¿ya? Y lo que son los telómeros, el centrómero, ¿no? Aquí el punto exacto donde uno se llama cinetocoro. Pero bueno, aquí lo que quiero que diferencien es lo siguiente. Este es el cromosoma, ¿perfecto? Y el cromosoma, fíjense, está formado, ¿no? Está plegado prácticamente por ADN, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Fíjense, ¿qué es un gen? ¿Es un segmento o es una parte, ya, de ADN? Entonces, los genes, ¿no? Tienen lugares específicos dentro del cromosoma, y a eso es lo que nosotros llamamos locus. O sea, la posición, la ubicación específica de un gen dentro de un cromosoma se llama locus. Ahora, cuando hablamos de alelo, alelo dominante, alelo recesivo, gen homocigoto, gen heterocigoto, ¿ya? En este punto de alelo es lo que les mencionaba hace un momento. Vamos a suponer este es el gen. ¿Ya? Este es el gen. Su par está aquí a este lado. ¿Ya? Pero aquí hay un problemita. El problemita va a ser el siguiente, que este codifica para color rojo. Vamos a hablar de flores, ¿ya? Y este otro, vamos a suponer que codifica para color amarillo, flores rojas y flores amarillas. Ahora, resulta, vamos a ponerle color. Resulta que esto lo represento con la letra R y este lo represento también con la letra R, pero minúscula. La R mayúscula va a ser dominante y la R minúscula va a ser recesivo. El dominante se va a mostrar primero y el recesivo se va a mantener oculto. Ya, eso por favor tomemos en cuenta. A ver, hay algo en el chat, dice, ¿qué era codominante? Allá, codominante es cuando comparten, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a quitar esto, codominante es, les decía, yo tengo flores rojas y flores blancas, o sea, flores rojas y flores blancas en mi jardín. Rosas, vamos a suponer. Y resulta que de pronto en mi jardín aparecen flores rosadas. Entonces, este fenómeno en la cual hay una combinación de estos caracteres, ya es lo que se denomina codominancia, Caterine. ¿Cómo se van a votar los codominantes, profe? Disculpe. Codominante, vuelvo a repetirles. Yo tengo en mi jardín rosas rojas y tengo rosas blancas. Cuando de pronto usted encuentra, ¿no? En otra planta aparece una flor rosada. Ya, esto es codominancia, ¿no? Cuando tengo dos características que son diferentes y luego es como que se fusionaran y forman una tercera característica diferente a las anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Ya? Perdón, si me voy para el otro lado. Ya. Los cromosomas, ya les mostré los cromosomas, ¿no? Material genético condensado formado por unidades de herencia, ¿no? Que son los genes. Los cromosomas homólogos. Yo creo que por lenguaje saben qué es homo, ¿no? ¿Ves qué significa homo? Chicos, ¿qué significa homo? Igual. Igual, ya son iguales. Entonces, los cromosomas homólogos es ¿por qué? Fíjense, dice, es un par de cromosomas que presenta el mismo tipo, aquí está, la información es esta, ¿ya? Esa es la información. Pero cuyo origen es diferente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Este de aquí seguro puede pertenecer al padre. Y este de aquí seguro puede pertenecer aquí a la madre. Entonces, por eso tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, en cada par, uno viene de la madre y otro viene del padre. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno.
aquí está lo que les estaba mencionando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ya. Dice 2n igual a 46. Entonces, aquí tenemos los pares de cromosomas. ¿Ya? ¿Cuántos pares hay? 22, 23. Este es el par 23. ¿Ya? Ahora, de aquí, por ejemplo, del primer par, uno de ellos viene de la madre y el otro viene del padre. Vuelvo a repetirles. ¿Ya? Uno viene de la madre y otro viene del padre. ¿Ya? ¿Qué más? Dicen, Sí. ¿por qué se vuelven más pequeños? La característica, ¿no? de los cromosomas, ¿no? De los pares va cambiando. Este, por ejemplo, es en los seres humanos, ¿ya? En los animales y las plantas tienen otras características. Entonces, en cada especie, o sea, la reducción del tamaño, más que todo aquí es por es una imagen modificada, se puede decir, porque en sí, cuando los vemos al microscopio, ya no, la variación en cuanto a tamaño es muy poco. Donde sí hay variación, generalmente es en el par 21, el par 22 y el par 23. ¿Ya? Ahora, otra cosita, aquí en el par 23, este determina el sexo. Por ejemplo, este cariotipo, ¿ya? Este cariotipo, ¿será que es de un hombre o de una mujer? De una mujer. De una mujer. ¿Por qué? Porque los cromosomas son XX. El del varón tiene que ser XY, ¿ya? Y el Y, por si acaso, es más chiquito que el X, ¿ya? Hay una teoría que dice que de aquí a unos 16.000 años, ¿ya? Este cromosoma Y va a desaparecer. Y si desaparece el cromosoma Y, ¿qué pasaría? Puras mujeres va a haber. Van a quedar puras mujeres. Es cierto. Hombres. Qué bien, dice. Las mujeres se van a convertir en hombres. No, pues si es que pasara eso, desaparecen los hombres, la raza humana se extingue, porque no van a poder. Nos vamos a extinguir. Claro, la raza humana se extinguiría, ¿no? Bien. Ahora, aquí está, chicos, para que le entendamos mejor. El homocigoto, ¿ya? Aquí están, miren, estos son homocigotos. Lo que vemos aquí en el man. Este es homocigoto y este también es homocigoto. Están representados por la misma letra. Vuelvo a repetir, están representados por la misma letra. El heterocigoto están representados por la misma letra porque pertenecen a la misma característica, pero hay una variante en esa característica, por eso es que tiene A mayúscula y A minúscula. Y vuelvo a repetirles, la mayúscula siempre va a ser dominante y la minúscula va a ser recesiva. ¿Ya? ¿Sí? Eso para que lo tomemos en cuenta. Dice... Ay, ¿cómo va a decir eso, María Elena? Nos está diciendo que todos somos. Ya, vamos a mejor también sigamos con esto. Bien, todo lo observado por Mendel lo resumió en estas 7 características. ¿Qué estudió Mendel de las, o sea, su instrumento de trabajo fueron las arvejas? Entonces, y de las arvejas seleccionó a la semilla, la flor, la vaina y el tallo. O sea, se centró en 4 características fundamentales. Ahora, de la semilla sacó, por ejemplo, ya, los colores, ¿no? Sacó el cotiledón, ya, el cotiledón internamente, por ejemplo, podría ser gris y redondo, ¿ya? O podría ser blanco y arrugado, ¿ya? En cuanto a la forma, ¿no? Y el cotiledón, en cuanto al color, podría ser amarillo o podría ser verde. Entonces, esas características, ¿no? Esas características son las que observó Gregor Mendel, y en base a esas observaciones, ¿ya? Es que formuló sus teorías que luego se llamaron leyes. ¿Ya? Entonces, con esto, vamos a lo siguiente. Entonces, durante aproximadamente unos 8 años,
¿ya? Se basó Mendel en hacer puras observaciones, ¿no? Y de esas observaciones que realizó, ¿no? Trabajó prácticamente con ¿cuántas? Con 34 plantitas, ¿no? Entonces, y esas 34 plantitas, por supuesto, fueron, no estoy diciendo que esas 34 plantas fueron las que utilizó durante los 8 años, ¿no? Sino que inició con 34 plantitas, ¿ya? Entonces, y luego ya los conocimientos matemáticos que tenía, pues los fue aplicando ya en este periodo de ya lo que es la experimentación, ¿no? Entonces prácticamente él lo que ponía a cabo, lo que estaba cumpliendo era llevar a cabo el método científico. Sí, Delfina, si el uno desaparece, el otro también, así que estamos condenados. Ya. Bien, a ver, dejemos de hablar de esas cositas y atendamos aquí. ¿Ya? Bien, escúchenme lo siguiente. Así yo creo que más sencillito se va a entender. Fíjense, tenemos los parentales. ¿Quiénes son los parentales? Los padres, los progenitores. ¿Ya? Y vamos a suponer que esta arvejita es hembra. Y esta otra arvejita vamos a suponer que es macho. ¿Ya? Entonces, los parentales, los progenitores. Ahora, de ahí de los parentales, ¿qué viene? Viene la descendencia. Que va a ser la F1, o sea, la primera generación. Aquí tiene su micrófono activo. Entonces, ahora, otra situación. En genética se utilizan bastante las letras. Cuando ustedes vean un par de letras, casi siempre estamos hablando de una célula somática. No se olviden que las células somáticas tienen 2N. ¿Ya? Entonces, 2N. Y para que pueda haber reproducción, en la reproducción sexual, ¿qué necesitamos? Necesitamos gametos. Entonces, por ejemplo, si esta arvejita, como que dice, es niña, quiere decir que este es un óvulo. ¿Ya? Es un óvulo. Y si esta arvejita es niño, entonces esto es un espermatozoide. Ahora, ¿cuál es la información genética? ¿Cuál es el genotipo que llevan? El genotipo, lleva un genotipo homocigoto. ¿Por qué es homocigoto? Porque está con mayúscula, ¿ya? Y este es también un gen homocigoto, ¿ya? ¿Pero por qué es homocigoto? Porque las letras son iguales, ¿ya? Y estas son letras mayúsculas, pero también letras iguales, por eso son homocigotos, ¿ya? Entonces, ahora, él lleva la A mayúscula, es dominante. Perdón, ella lleva la A mayúscula, es dominante, ¿no? Y él lleva la minúscula y es recesivo. Entonces, este gameto se va a unir con este otro y va a formar otro organismo, ¿ya? Ahora, este organismo vendría a ser este. Entonces, ¿cuál es la descendencia aquí? El fenotipo dice que 100% son lisos. No se olviden que lo visible es fenotipo y lo que no se ve es fenotipo. Entonces, todas las semillas nacieron lisas. Ahora, pero sabemos que como este era puro y este también era puro, pero el uno era dominante y el otro recesivo, automáticamente sabemos que son heterocigotos, o sea que el 100% son heterocigotos. Ahora vamos aquí. Un progenitor liso, el otro progenitor también liso. Ahora aquí pasó algo, ¿ya? Ahora aquí pasó algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense. Que los dos son iguales. En la descendencia no. Aquí pasó algo. 75% lisos y 25% rugosos. Pero, profe, todos eran lisos. Miren, mamá y papá son lisos. ¿Y por qué salió un rugoso? Vamos a ver por qué. Veamos aquí. Aquí lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos el cuadro de Punnett. Ya. Para el primer ejemplo, ¿lo ve? Progenitor AA homocigoto recesivo, progenitor AA mayúscula dominante. Entonces, hacemos cruzamiento A mayúscula con A minúscula, sale esto. ¿Ya? A mayúscula con esta minúscula, sale esto. ¿Ya?
Ahora al otro lado. A mayúscula con esta A, sale esto. A mayúscula con esta otra A, sale esto. Entonces todos estos, ¿qué son? Son lisos. Salieron lisos. Ahora, utilizamos estas semillas lisas de esta generación, ¿ya? Y las retrocruzamos. ¿Ya? Hacemos que se reproduzcan de nuevo. Entonces, este es, ahora, heterocigoto liso, este es heterocigoto liso. Los dos son lisos. Entonces, hacemos cruzamiento nuevo. A mayúscula con A mayúscula, aquí está. Ya. A mayúscula con A minúscula, aquí está. De nuevo, A minúscula con A mayúscula, aquí está. Pero, profe, ¿por qué no puso la minúscula primero y luego la mayúscula? Es que por orden, primero va a ir la mayúscula y luego va a ir la minúscula. Ya. Luego, A minúscula con A minúscula me sale A minúscula. Ya. Por tener una A mayúscula, este es dominante. Este, bueno, tiene las dos letras A, es dominante. Este, por tener una letra A mayúscula, es dominante. Entonces, estos tres son lisos y este solito es rugoso. No sé si me he dejado entender. Entonces, ese representaría el porcentaje pequeño que mostraba ahí. Eso representa el porcentaje pequeño que estaría ahí. Ya. Este 25% que yo estaba mostrando aquí, ¿dónde está? Este 25% de recesivos, ya, es ese el que corresponde. Este de aquí. ¿Dónde está? Este es el que... Entonces, los recesivos no se van a manifestar en una generación, pueden manifestarse en una segunda, en una tercera. Hay documentación de inclusive de que se ha mostrado hasta en una cuarta generación. Póngale que de una generación a otra son 50 años. ¿Ya? Entonces, si voy desde la cuarta hasta la primera, son 200 años. ¿No? 200 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ahora, se han dado casos de que, por ejemplo, mamá blanquita, papá también es blanquito y el hijo salió morenito. ¿Qué pasó? Salió hijo del carbonero. No, no es eso. Del vecino. Del vecino. Ya, lo que pasa es los genes, ¿no? Entonces, si hacemos un mapeo genético, ¿no? Por ejemplo, este puede ser la generación 1, perdón. Aquí tengo la generación 1, entonces luego aquí va a haber otra generación. Aquí va a haber otra generación. De aquí va a salir otra generación y así sucesivamente. No sé si en colegio, por más que hayan hecho clases virtuales, tuvieron la oportunidad de hacer su árbol genealógico. Sí. Sí, ¿no? Entonces ahí con eso se entiende mucho mejor. Tal vez esa era la razón por la que les hacían hacer su árbol genealógico, ¿no? Para que ustedes conozcan su origen. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Bueno, con todo esto tenemos la primera ley de Mendel. ¿Ya? ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel? Fíjense, dice que cuando los pares de genes de cromosomas homólogos ya se separan, ¿qué quiere decir acá? Tengo un cromosoma, tengo otro cromosoma, se han separado, ya, se han separado este para aquí, se han separado, ya, durante la formación de gametos, de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo de cada par de genes, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, color de ojos, ya, aquí color de ojos, este se llevó café, ya, pero este se llevó celeste. Entonces, ahora, este café es dominante, ¿no? Este seguro se va a mostrar en la siguiente generación. Y este, para que esos ojos color celeste se manifiesten, tendría que venir otro gen, ¿no? Otro gen que tenga también el color celeste. ¿Ya? Tendría que darse esa característica. Pero con eso no estoy diciendo que sí o sí, ¿no? Porque no se olviden que ya no todos somos puros, ¿no? Somos ya mestizos, entonces nuestros genes están bastante mezclados. Ya, bien. Ay, perdón. Bueno, se me fue. Es decir, la respuesta más. Ya. Vamos a explicarlo. Dice, dos genes son alelos cuando ocupan un mismo locus, se encuentran en cromosomas homólogos, codifican para la misma característica, solo uno
inciso A. Solo 2, inciso B. Solo 3, inciso C. Solo 1 y 2, inciso D. Solo 1, 2 y 3, inciso E. Este era un tipo de pregunta que yo les decía en una anterior clase, ¿no? Entonces, pueden también formular las preguntas de esta manera. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar esto. Tenemos ahí, vamos a suponer que este es un cromosoma. Ya, listo. Ocupan un mismo locus. Locus quiere decir que tienen que tener la misma posición. Tengo la misma posición. Se encuentran en cromosomas homólogos. Si los reparto, son cromosomas homólogos. Codifican para la misma característica. Ya hablemos del grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo, RH positivo y LH negativo. Este es para positivo y este es para negativo. Entonces, por lo tanto, mi respuesta, por eso es que me sale inciso. Ya, ahí me sale inciso. Otra preguntita. Ya. Estas se las dejo, piensa. Con eso termino. ¿Dice? ¿La 1? Ya, solo la 1. Solo la 1. Ah, inciso A. Sí, sí, Nilsson, tienes razón, por supuesto, ¿no? Entonces, no se olviden también ahí lo siguiente, ¿no? Una célula somática de nosotros, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Mamá y papá, por ejemplo, mamá y papá son de ojos azules. Como son genes recesivos, el color azul es recesivo, entonces hay un 50% de probabilidades de que el primer hijo sea de ojos azules. Hay un 50, no es el 100%, no es por decir, bueno, yo tengo ojos azules, mi pareja tiene ojos azules, mis hijos van a salir de ojos azules. No es tanto así. Uy, mi bello, yo voy con hecho ya. Micrófono. Ya. ¿Cuál es la respuesta? A ver, escriban en el chat su respuesta. Es adoptado, dice Nilsson. ¿Cuál es su respuesta? Pónganme inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E. Vamos, miren, ya se nos acabó la clase. Por mí lo recuperamos la media hora, ¿sí? Están cansados. Estamos cansados, dice. Quedan cansados para mi última clase, no, pues así, no. Ahí buscar algo. ¿Es la A? ¿No podría ponerlo en el segundo horario, Lisa, en su clase? Es más interesante, me cuento. No, es que ellos lo formulan los horarios y no lo puedo. Tendría que el otro profe mudarlo de último. ¿Es la A, profe? ¿Listen? A ver, vamos a ver. En su materia es la última, porque sí es la más interesante. Sí, ¿no? Es interesante hablar de biología. Sí, la A tiene razón, ¿ya? Dice, en la siguiente, a ver, expliquemos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Sí, terminamos, a ver, ¿quién fue la que me escribió? Sí, Alex, ahorita terminamos, ¿ya? Vamos a explicar esto y con eso terminamos. Bien, ¿por qué es la A? Primero, ¿ya? Aquí están en el mismo locus, están en la misma posición, ¿ya? Otro, son la misma letra, A mayúscula, A mayúscula. Si hubiera sido minúscula aquí, la A también me servía. Si aquí me ponían A minúscula, también me servía. Ahora, aquí, ¿qué es lo que cambia? Aquí ya tengo una V, ya es diferente, es una característica, una letra diferente a la B, entonces por lo tanto les cambia. Ahora aquí, las dos letras son la misma, pero ¿qué es lo que pasa? La posición, el locus no es el mismo. Por esa razón también descartado la 3. ¿Ya? Y bueno, si la 2 y la 3 están descartados, D y E automáticamente se descartan. ¿Ya? Entonces, voy a ponerles la diapositiva. ¿Ya? Claro. ¿Ya? No van a tener actividad, solo la clase el cuestionario 3 solamente lo voy a volver a habilitar, así que eso ya depende de ustedes si lo pueden realizar o no. ¿Ya? Entonces, mañana, ¿Hasta qué hora va a estar habilitado para poder entregar? lo voy a poner hasta mañana, hasta esta misma hora.
¿Ya? Ya, ok. Y Ani les